Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra. Y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole. Y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente, por un poquito de pasta al mes, a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Vale, pues vamos allá. Lista. Lila Downs. ¿Qué tal? Bienvenida al Sentido de la Birra. Después de esta... No hemos hablado durante un rato. Nos hemos materializado aquí y por eso te saludo ahora. Porque claro. No llevamos hablando 15 minutos. Claro, para nada. ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Hemos aparecido en este lugar de golpe. ¿Dónde estamos? Estamos en este foro que se llama Ocho Temblor y que es es un personaje. Luego te platico de este personaje. Vale. Pero aquí es un foro para recibir a músicos de diferentes caminos de la música, principalmente pues de Oaxaca, que están basados en Oaxaca, pero no tienen que ser nativos de Oaxaca. Y pues Paul y yo abrimos este espacio hace unos 6 meses. Wow, tan poquito. Tiene muy poco, sí, tiene muy poco y es un pedacito de Oaxaca. Oaxaca es mi tierra donde yo crecí. Yo tengo mi ombligo enterrado, como dicen los abuelitos, allá en la Mixteca, en una montaña cercana acá, como a 2 horas de distancia. Ajá. Así que estamos en Oaxaca. Estamos en Oaxaca, estamos en Ocho Temblor, que está arriba de Humito. Arriba de Humito Cocina, que es también una nueva experiencia para nosotros, servirle comida y sustento a los amigos y a la gente. ¿Y cómo nace? ¿Qué nace antes? ¿La idea de hacer Humito, de hacer Ocho Temblor, de las dos cosas a la vez? ¿Cómo aparece? Sí, las dos cosas a la vez, porque bueno, tuvimos una experiencia de tener un espacio como a 2 cuadras de acá, que se llama Venadito. Cuando primero venimos a vivir a este barrio, nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad, en una población que se llama San Francisco Tutla. Y bueno, si conoces un poco sobre Oaxaca, se rige por usos y costumbres. Es una cuestión política indígena, ¿no? En la mayoría de los pueblos. Aquí en la ciudad se rige de una manera distinta. Y bueno, este es un barrio, pero conformado por mucha gente que viene de los pueblos, que tienen esas costumbres. Entonces, es interesante, es rígido y es moderno a la vez, ¿no? Pero venir aquí al barrio ha sido diferente para mí porque vivir en las ciudades es otra experiencia y también al margen de cierta forma, ¿no? Es un lugar curioso este barrio porque tiene muchas personas que migran y que residen aquí. Pero bueno, tú me preguntabas algo y yo me fui por las ramas y las hojas y el otoño y el invierno al mismo tiempo. Pero sí que esta dualidad sí que no se me hace como que te sea muy ajena, ¿no? Lo tradicional con también lo moderno. Estar un poco conectada con lo de ahora, con la ciudad, pero también un poco lo tradicional. Bueno, para mí es muy cómodo hablarlo. Pero venir a Oaxaca de nuevo a vivir después de estar 26 años, casi 30 años fuera, ha sido un reto, ¿eh? Porque sí es como volver al tiempo, volver en el tiempo. Como que aquí todavía están en ciertos rollos, ¿no? Como decimos. Pero tú te has ido y has vuelto varias veces a lo largo de tu vida, ¿no? Claro, pero eso es diferente, ¿no? Ser nómada es diferente que ya habitar un lugar y volverlo a sentir. ¿Cómo podríamos empezar? A ti que te gustan las historias, si tuviéramos que contar la historia de Lila Downs, ¿cuál sería la primera escena de esta historia? Pues creo que mi cercanía con la naturaleza, con mi abuela, que creía en los difuntos que venían a verla y nos mandaban mensajes. Esa es una visión muy
importante para mí porque es el contacto con el más allá. Ajá, ok. Y bueno, la música y contar las cosas de personas que a veces son familiares y son muy cercanos a mí o pueden ser muy lejanos a mi realidad, los siento como muy míos. Uh-huh. Porque yo migré, yo también me movía mucho y creo desde chica soy así. Entonces me identifico mucho con gente que se mueve mucho y que no tiene un lugar tan estable quizá. Uh-huh. Pero tú dices la música la ves como algo que siempre ha estado ahí, como algo muy presente. La música siempre fue fácil cuando era chica. Luego aprendí que la música no es fácil. ¿Pero por qué fue fácil entonces? Fue fácil para mí, se me daba, pues, ¿no? Uh-huh. Yo creo hay gente a la que se le da y es como, ¿no? Así, cantar y cantar y cantar uh-huh. y qué lindo, pero no comprenden la parte profunda de la música, creo. Y creo que eso lo he aprendido y sigo aprendiendo hasta uh-huh. ahora. ¿Pero qué sería esta parte profunda o a dónde nos metemos cuando hablamos de esa profundidad? ¿En cómo afecta a uno, en lo que es la música para los demás? ¿En qué? Yo creo que es lo que representa para ti en el fondo de tu alma uh-huh. y cómo tú lo expresas y cómo lo expresas para que se respete de esa manera. Uh-huh. Porque hay músicas que son muy prácticas y muy sensuales y que se conectan con la tradición, como Rosalía, por uh-huh. ejemplo, que nos encanta, pero hay músicas también que son más de la tierra y que no necesitan de mucha tecnología para tocarnos y también nos tocan como en la esencia. Uh-huh. Y creo que eso es lo que finalmente busqué y traté de hacer. Digo, me he ido también a otros lados, ¿no? Gozando de la tecnología. Y a veces me frustro porque me gustaría hacer eso más, pero creo que me jala lo otro. Me jala la base, ¿no? Como uh-huh. la esencia. Sí, también es encontrar quizás el equilibrio o el lugar donde te sientes a gusto para crear. Sí, exacto. Y también, pues, la vida va pasando y dices, bueno, ¿cuánto tiempo me queda ahora, no? Uh-huh. Lo piensas de otra forma. Cuando en esta juventud de tanto movimiento, tú te criaste un poco a medias entre Estados Unidos y México. Por lo que te he oído en alguna charla, como que te ibas un año a un lugar a estudiar, sí. Otro año al otro y ibas cambiando así. Y sí. Esta dualidad o cambio de realidad, porque me imagino que era bastante un cambiar de absolutamente todo. Sí. ¿Qué tipo de personalidad crees que te genera? Pues un poco esquizofrénica. Vale. ¿No? Y como, sí, porque creo que todos los seres humanos somos camaleónicos uh-huh. dependiendo la situación. Y si creces así, pues no se te da. A veces es difícil para el marido uh-huh. lidiar con ese lado. Pero también hace mucho bien porque te adaptas a todo uh-huh. y fluyes. Y no eres infeliz con tantas cosas. Bueno, algunas que sí, pero... Pero sí que te da también múltiples perspectivas de la realidad, ¿no? Claro, sí. Y también, pues en la música, en tu arte ayuda, ¿no? Porque cruzas esos puentes que a veces son como barreras y culturales especialmente. Y en esta etapa como tan importante a nivel vital, ¿no? La juventud, la adolescencia y tal, que vas creando tu identidad, cómo esta forma de vivir, cómo afecta a esa identidad o a ese saber de dónde soy y quién soy. Ay, mucho. Sí, fue horrible porque en la adolescencia pues estás enojado. Me acuerdo de estar muy enojada con el mundo, todavía de vez en cuando, pero ahí me acuerdo era constante y recuerdo que el ir y venir de la frontera, eso me sacaba las raíces y me volvía a poner en un sitio y una confrontación con, especialmente pues yendo a Estados Unidos y luego volviendo acá también, porque aquí en México también hay discriminación hacia el yanqui, uh-huh. ¿no? Y yo creo eso también lo he vivido
bastante. Aún no estamos ahí para poder hablar de ello, pero lo he hablado con otros mexicoamericanos que tenemos una identidad allá y es algo que todavía no está como fluyendo. No es posible hablar de eso, pero bueno, dentro de tantas cosas que viví, sí, era rudo eso. Era rudo, pero también todo lo rudo pues te ayuda a figurar de otra manera, porque son aprendizajes profundos, ¿no? De tu alma. Claro, todo te da cualquier experiencia que tengas, de algo puedes aprender si estás predispuesto a ello, ¿no? Exacto, sí. Y en este caso era como, sentías como tanto que aquí eras la gringa y allá eras la mexicana y en ningún lado eras el lugar donde estás. Sí, definitivo. Eso sigue, ¿eh? Eso, pues sí, ha cambiado un poco porque hay reconocimiento y hay aprecio hacia el trabajo que hemos hecho, yo creo. Pero de pronto sí sale eso, siempre está ahí, presente. Y pues te acostumbras a vivir con ello y dices, bueno, pues igual y todos traemos alguito, ¿no? Totalmente. Y luego, para hacer tus estudios sobre formarte en música, sí que te marchas para allá tras la muerte de tu padre, tengo entendido, que te marchas a vivir allá durante más tiempo, ¿no? A Estados Unidos. Sí, a la universidad. Y quiero hablar antes de ese momento, que me hables de la trova serrana. Sí, la trova serrana es por lo que Paul y yo nos conocimos, porque es un grupo indígena de zapotecos y ellos tocaban y tenían su visión de comunalidad. ¿Has leído un poco a Jaime Martínez Luna? No. Él habla sobre este aspecto que yo te mencionaba de la organización política indígena. Y entonces es muy interesante porque es la parte filosófica, de ahí parte todo y tiene que ver con los cuidados de la madre tierra, en realidad. Esa es la base de todo. Y, por ejemplo, pues yo me relacionaba porque mis tíos, que son de una comunidad indígena que se rige por usos y costumbres, siempre me han enseñado a respetar el cerro, por ejemplo. Ellos tienen un cerro enorme, así como este cerro de San Felipe, pero lo protegen, no dejan que se saque madera, no dejan que entre. Y entonces los de mi pueblo, donde yo crecí, es un pueblo mestizo, pues siempre está como buscando la manera de hacer tratos con las autoridades para poder pues entrar al monte, porque el monte es un recurso de mucho valor. Y entonces es un ejemplo que Jaime, del cual él habla en sus libros sobre la visión, es complejo, pero también es muy sencillo, porque es nada más estar acercados a la tierra y protegerla. Y es una visión pues que vale la pena conocerla ahora en estos tiempos. Y esto alrededor de la trova era como la forma para ti de representar esto, o de transmitir ese mensaje, o de formar parte de esta costumbre. Sí, claro, era la base filosófica del cantar. Los cantos yo cantaba y Paul tocaba el saxo y nos íbamos a la sierra a grabar con ellos. Tenían un pequeño cuarto donde se grababan los discos y cantábamos sobre esta aportación voluntaria que todos hacemos en el pueblo, los intercambios, la guesa, que seguramente has escuchado un poco sobre esto. Pasó hace unos días, ¿no? La feria de la Guelaguetza. Exacto. Pero la filosofía en sí siempre permanece a diario, digo, ¿no? En comunidades hay lugares donde no se utiliza aún el dinero porque se hacen intercambios, ¿no? Entonces él pues hablaba de esto en las canciones y era divertido. Cuando hablas de que las comunidades se rigen por usos y costumbres, ¿quieres decir que están fuera del marco legal, que están en el territorio, digamos, en sí, como que están exentos de alguna forma y se les respeta? Pues no diría que están exentos. Vale. Creo que es complicado porque a veces sí están entrando los partidos políticos de cierta forma, ¿no? En algunas comunidades. Algunas son muy, muy cerradas y no permiten que entre el sistema occidental, digamos, de política moderna, ¿no? Entonces es
sí hay cierta autonomía y se basa también en el consejo de ancianos, ¿no? Cosa que a mí me parece muy importante y que no se toma en cuenta en, ¿no? Un consejo, un grupo de personas con quien se consulta. Y pues sí, bueno, es la parte que yo conozco. No conozco las cuestiones que tienen que ver más con ley, pero sí lo conozco desde esa participación, porque mi tío, por ejemplo, tuvo que servir como era regidor de cultura, era regidor de Hacienda, me parece. Y entonces él, en esos 2 años que tuvo que servir, no podía ganar nada, no ganaba nada. Era un trabajo voluntario. Y entonces todos en la familia lo apoyábamos, ¿no? Y eso es muy interesante. Es un poco lo contrario a la política hoy en día, ¿no? Así es. Claro. Yo siento que como debe ser, porque pues si estás sirviendo, ¿no? Estás buscando una manera de mejorar tu comunidad, ¿no? Claro, pero muchas veces estos accesos de poder o de tener una palabra o de tener una representación se usan para lo contrario, que es el hecho de decir, bueno, vale, sí, yo hago esto por mi comunidad, pero ¿qué saco yo a cambio, no? Sí, claro, y siempre verlo por el lado económico, ¿no? Entonces esto es todo lo contrario. Es interesante. Algo que a mí me sorprende mucho de Oaxaca, yo ya estuve aquí hace 10 años y ahora este es mi segundo regreso y me está encantando volver a estar por aquí. Bien. Que es también lo poco masificado a nivel turístico que está comparado con otras partes que están cerca de la costa y que luego tienen un legado cultural, que son pueblos mágicos, etcétera. Sí. Como que sí que veo, evidentemente, que hay muchas cosas según qué zonas hacia el turista, incluso según qué locales o lo que sea, pero no veo como ese afán de exprimir al turista, ponerlo todo excesivamente caro y buscar la forma. De momento. De momento. Estamos un poquito en ese parteaguas, estamos ahí. Entonces, sí hay discusiones sobre esto entre la gente. Yo he escuchado, ¿no? Mucha gente local, sí, pues está un poco confundida con respecto a esta feria del Guelaguetza, que está ya enorme y afecta en muchos sentidos. Entonces, pues sí, queda de nosotros organizarnos para proteger nuestra cultura y nuestra visión. O sea, he visto un mural tuyo en la sierra, porque estuve hace 2 días en San Mateo, Río Hondo. Hay un mural gigante que han pintado tuyo ahí. Que claro, sí, lo conozco. Y en general me parece como que en Oaxaca eres bastante como una figura ya popular, casi, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo vives tú esta parte? Pues pienso que es importante ser responsable con la posibilidad de tener un público que escucha lo que digo y lo que canto y lo que escribo. Y entonces, si tengo la oportunidad de hablar sobre temas que es importante, pues, enfocarnos en ellas o protestarlos o acompañar, dependiendo del tema, ¿no? Dependiendo. Sentí que últimamente he escuchado, yo compuse un tema que se llama Mezcalito, que habla del mezcal hace unos 10 o 12 años. Ese disco es de Pecados y Milagros, ¿no? Se llama el disco. Y lo hice pensando en la belleza que es el mezcal para mí, la tradición, el dobijí, como le dicen aquí en zapoteco, Tenemos ahí. Es que queríamos el agua un poco esto, ¿no? Sí, queríamos abrir la ventana para que entrara el sabor. El ambiente del lugar. Sí. Entonces me decías, perdón, del mezcal. Bueno, pues compuse ese tema pensando mucho en la importancia que tiene también ritual, porque nosotros le damos de beber unas gotas del mezcal a la Madre Tierra también en agradecimiento por ese producto que nos hace sentir muchas cosas, que nos puede sacar el diablo también, pero todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Lo veo como una sanación al mezcal. Y a veces siento que no es la interpretación que hay
desde fuera, ¿no? Hacia nosotros. Es como con risa, ¿no? Como, sí, claro, tiene ese aspecto de que nos gusta el licor, nos gusta el alcohol y pues nos descompone. Pero esto yo lo veo, que tenemos esta visión de muchas cosas, tanto en el alcohol como ahora, pues eso, en la sierra hay muchos hongos y mucha gente que usa los hongos a nivel medicinal y ellos lo llaman y lo consideran una medicina. Así es. O sea, depende la perspectiva, ¿no? Que tomemos para crear algo y difundir algo. Y hay un peligro en eso porque a veces las personas erróneas toman algo y lo descomponen, lo vuelven otra cosa. Entonces, pues sí, queda de nosotros cuidar estas historias, estos relatos tan ricos en simbolismo y ritual. ¿Qué es lo que te trae a estar estudiando tu carrera musical y decir, no, antropología es lo que quiero hacer también? Pues justamente, yo creo, sí, por eso. Porque querías un poco, pero fue al estar fuera de tus raíces donde decides ponerte a estudiar antropología de alguna forma para acercarte o por qué, o es el estar fuera lo que te hace darte cuenta de eso, ¿cómo? En parte, yo creo, a todos los que nos vamos de México nos damos cuenta del gran valor que tiene la cultura y toda la vida en cualquier rincón de nuestro país, pero creo en parte también. Yo estaba estudiando en la universidad donde dio clase mi padre. Por eso fui a esa universidad. Porque yo me fui sola a los 17 años y entonces tenía mi padre otros amigos que habían quedado allá, biólogos, pintores, que me echaban el ojo, ¿no? Porque estaba chiquita todavía. Entonces, ahí fue donde descubrí que pues el canto me encantó y sí terminé la carrera de canto, pero la verdad es que me fascinó conocer más el porqué de la historia, básicamente, de nuestro encuentro con los españoles, del dolor que hemos tenido en nuestras relaciones. Ahora que he estado yendo a España de un nuevo amor reencontrado, ¿no? Porque como antropóloga creo que sí había muchas cosas que estaban atravesadas ahí, que no había perdón, ¿no? ¿Tú crees que es así para mucha gente a día de hoy todavía? Sí, esa yo relación creo con España. Sí. Hay muchas cosas ahí dolorosas que no se pueden decir. Y claro, hay muchas cosas hermosas también, que creo que ese es el secreto, ¿no? Mirar las dos cosas que nos hacen quienes somos, ¿no? Porque recuerdo cuando fui a España por primera vez, entendí muchas cosas de nosotros, ¿no? Sí, como que... ¿Qué te viene a la cabeza? Pues una vez recuerdo que le preguntamos a un señor, oiga, señora, ¿dónde está la calle, la avenida principal? Y nos dice, pues mira, ves esa esquina que está ahí, pues te sigues para allá. Luego te das hacia la izquierda y luego doblas de nuevo a la derecha. Y decíamos, pero... Y le seguía dando como vueltas a la conversación. Y estaba bien cerca, estaba ahí nada más. Entonces, como darle toda la vuelta a un asunto, ¿no? Una manera de ser. Eso estuvo vaciado. A mí aquí me ha sorprendido mucho que cuando pido direcciones nunca entiendo los gestos. Es en plan de, sí, giras por allá. Y dices, ¿qué quiere decir esto? Esto no es nada, esto es hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Y no, pero ¿hacia dónde? ¿La siguiente? Sí, para allá. Y dices, para ¿qué allá es esto? ¿A dónde me estás mandando? Y luego a la vez también que la gente es imposible que te diga, no lo sé. ¿Dónde está tal? Nunca oirás. No sé dónde está. No, eso es muy... Sí. Me suena que... Claro. Eso viene mucho porque yo pues he estado escribiendo sobre esto de la colonización y yo creo que hay culturas en las que siempre estamos tratando de sanar, ¿no? De sanar el dolor del que estamos hablando, sanar la confrontación. Y yo creo que de ahí viene año tras año, ¿no? Como nunca decir no, porque eso crea negatividad. Es como ahora
este caso de una chica a la que agredieron, una joven que se llama María Elena Ríos. La agredieron y le arrojaron ácido en la cara. Ella es de Oaxaca, ella es de un pueblo que se llama Guajuapan, o de esa zona, es de Tonalá en realidad. Y ella trajo una pancarta en la Guelaguetza que decía Oaxaca feminicida, porque su agresor salió de la cárcel y nadie sabe dónde está. Y es que te explico un poco el contexto por qué puso Oaxaca feminicida. Y de la Guelaguetza la sacaron los policías. Entonces a mí me llamaron y me dijeron lo que pasó. Y le dije, vente al concierto, vente a tocar al concierto. Ella es saxofonista y usa una máscara ahora para cubrir su rostro que fue afectado. Y tiene un agujerito acá para poder tocar el saxofón. Es muy impactante verla. Te hace sentir muchas cosas y te hace vivir un poco lo que ella está viviendo, ¿no? Pero es una muchacha muy valiente que no le da vergüenza enfrentar esta situación. Y lo lindo también es que la sociedad mexicana, por fin, estamos en el momento en el que estamos receptivos a alguien así. Porque te diré que quizás hace 6 años no, ¿eh? Sí, ¿no? Tú crees que ha sido un cambio muy grande, sí, definitivo. ¿no? Ahorita estamos en otro canal con el feminismo, con la fuerza de la mujer. Y entonces era una acción, en mi opinión, positiva, invitarla. Pero después veo algunos comentarios, incluso en algunos artículos que salieron al periódico. ¿Por qué tiene ella que invitar a alguien negativo a su concierto? ¿Lo ven así? Negativo. Sí. O sea, es esta visión colonialista que tenemos aún aquí, que nos oprime, que estamos así cargándolo, ¿no? Y es una pena ver eso. Porque si tuviéramos más unión, pero es un ejemplo de cómo Oaxaca aún está como 50 años atrás. Claro, ¿no? porque también en ciertas actitudes. ¿No es un poco también que la relación que tiene México... O sea, hay dos relaciones de tensión para mí. Una es con el colonialismo y toda la historia del colonialismo español, pero luego también es con su propia historia y costumbres indígenas. Sí. Y cómo conviven esas dos cosas, porque yo también noto desde ciertas clases sociales un rechazo absoluto y muy la sangre racista indígena. a lo indígena. Sí, aún ese es un gran tema que va mejorando un poco. Oaxaca es un gran ejemplo, pero no erradica del todo esta situación, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que sucede esta dualidad? ¿Hay alguna forma de que esto tenga una progresión a que se normalice y todo esté más aceptado, la gente conviva de una forma como más común? Pues es el poder y el privilegio, la verdad. Sí. Y eso es difícil para muchos, darse cuenta que eres igual a alguien morenito, chaparrito y indígena. Dices, no, pero ¿por qué no me atienden a mí primero? ¿No? Si eres un poco más europeo o más alto o más guapo o más blanquito o más quién sabe qué, ¿no? Porque siempre es algo. Sí, yo no es nada más lo indígena, ¿no? Yo había oído hablar de esta expresión que es el malinchismo. Sí. Porque el tiempo que estuve viviendo aquí, sí que es verdad que a cualquier lugar donde ponía mira, me gustaría ver para trabajar, enseguida te hacían la oferta de trabajo y te hacían como cosas más, y compañeros que llevan años trabajando en un sector similar lo tenían más difícil. Claro. Y ellos decían, es el malinchismo. Sí. Y entonces tú también te sientes culpable, en plan de, bueno, pero ¿y yo qué hago también? ¿No? O sea, como decir, por favor, tratarme mal. Es que ¿cómo haces? Porque es una culpa infinita. Pues más bien yo creo que lo que pueden hacer, muchos me preguntan eso, ¿no? Mucha gente me dice, ¿y qué podemos hacer? Pues puedes dar el lugar, o sea, puedes decir, mira, yo estoy en la cola, pero él estaba antes, ¿no? Entonces, por favor, atiéndelo. Una acción así de pequeña hace la diferencia, porque esa persona que está atendiendo a la gente quizá lo pensará de otra manera, entonces, ¿no? Totalmente. Sí. ¿No tuviste un problema así como que ibas dentro de un restaurante que llevabas un vestido tradicional y no te dejaron entrar al baño?
No me dejaron entrar al baño. Y el dueño además fue compañero de la prepa mío acá en Oaxaca, ¿no? Y bueno, supongo que se enteró después. Pero no me dejaban entrar al baño. ¿Y qué te ponían como excusa? Que estaban descompuesto el baño. Pero yo veía obviamente otras mujeres entraban enfrente de mí. Claro. Sí, imagínate, yo traía ese día porque además dentro de los grupos indígenas también hay jerarquías. La gente de las montañas, la gente de la sierra, que quizás es más fuerte su acento, quizás su físico también es distinto, somos más chaparritos, más morenitos, tenemos una manera diferente de hablar, o sea, no nos dirigimos con soltura, no somos extrovertidos. Y yo me puse en ese día un huipil del istmo con una enagua larga del istmo, que es una región zapoteca de donde venía la madre de Frida Kahlo, ¿no? Ella era zapoteca del istmo. Entonces, pues ese grupo, digamos, es como el más respetado, en parte porque económicamente son las personas que tienen mejor soltura en nuestro estado, y en parte porque también son muy extrovertidos, extrovertidas y extrovertidos. Y cuando me pasó eso, me sorprendió mucho porque decía, pues imagínate cómo estarán los serranos o cómo estarán los triquis o cómo estarán tratados en un espacio así. Y esto es, pues, este trato colonialista, ¿no? Que te decía, y es hecha por nuestra misma gente, ¿no? Claro, pues como el que queda, bueno, el legado cultural queda tanto por un lado como por el otro. Quizás es esto. Claro, es ir como dando a conocer, quitando los prejuicios. ¿De qué manera? Pues educando de diferentes formas, ¿verdad? A través del arte, a través de la música. A mí me tocó hacerlo por la música. ¿Cómo vamos a ir a esta parte, a tu forma de contar tu historia y la historia de los demás que consideras afines, ¿no? Que es cómo sale este primer disco, que además le llamas Ofrenda. Sí. Entonces me imagino que viene con toda la intención, el nombre de Ofrenda, ¿no? Como en plan de, bueno, ok, voy a dar algo pero ¿cómo sale el decir voy a hacer un disco, un primer disco? Claro. Bueno, la ofrenda en México se refiere específicamente al Día de Muertos, a la ofrenda del Día de Muertos. Entonces, como el tema habla de la muerte, de haber muerto en el otro lado y haber mandado el cuerpo del difunto como ofrenda al santo, ¿no? Era la idea porque era tan fuerte esto que yo viví que conocí al padre de este joven que había muerto intentando cruzar la frontera en el All American Channel ahí en Mexicali. Y el padre hablaba escaso español y me trajo su acta de defunción a la refaccionaria de autos de mi madre allá en la Mixteca Alta, en mi pueblo. Y me dijeron que usted me puede traducir. Aquí quiero saber cómo murió mi hijo. Y pues cuando vi, ¿no? que decía, pues le dije que había muerto por causas desconocidas, decía el documento, pero por ahogamiento, ¿no? O sea, había fallecido y el señor había recogido su cuerpo en el puerto de Acapulco, es a donde lo manda el gobierno norteamericano, y él lo iba a sepultar, ¿no? Pero quería saber qué pasó. Quería saber, sí, porque el documento era en inglés. Claro. Así que, pues sí, me tocó dar una noticia tan fuerte y eso me impresionó. Y recuerdo que, bueno, dudaban de mis versos porque compuse esos versos pensando en este caso. Y recuerdo que cuando lo platiqué en la radio local de mi pueblo, no me creían muchos que yo lo había compuesto. Pensaban que yo lo había tomado de alguien porque vuelvo a lo mismo. Pensaban que pues como una mujer va a escribir algo así. Nada nuevo bajo el sol. Pero esto nos toca a las mujeres. Ni te lo contaría, ¿eh? Pero ahora que podemos hablar de estas cosas, te lo cuento.
¿Pero has sentido que no podías hablar de esas cosas durante mucho tiempo y que querías? No, a la gente pues decía, ay, ¿para qué? Te digo, ¿para qué habla de algo negativo, hombre? Alegría, si puedes hablar, claro, vamos a bailar. Vamos a bailar. Y fue tú ya desde este primer disco, tú ya tienes en mente el intentar decir las cosas que están pasando de la mejor manera o de la forma más aceptable posible. Sí, porque te decía que sí, el colonialismo empezó cuando yo me di cuenta que así se llamaba eso. Entendí, como que descansé así. Ahora entiendo por qué pasa todo esto que pasa, ¿no? Tremenda discriminación, me ignoraban, me pasó un caso muy difícil que estoy escribiendo ahorita sobre él, un caso personal también, porque mi padre muere a los 16 años. Y bueno, de pronto la gente de mi pueblo me dejó de hablar y yo no sabía por qué. Era en parte porque ya no había hombre en mi familia. ¿Qué? Sí. Y en parte porque hubo ahí un caso que ahorita no quiero volver a meterme porque es algo negativo. Vamos a bailar. No, y ya basta, ¿no? Pero sí, son historias que uno tiene, ¿no? En la vida y que te marcan, ¿no? Eso me marcó. Yo fui y demandé a un muchacho por estar haciendo, por difamación de honra. Y entonces me di cuenta que yo puedo tomar las riendas de mi propia vida y puedo pelear, porque te diré que ni mi propia madre me apoyó en ese caso, ¿eh? Entonces, pues dije, yo lo puedo hacer. Y yo creo que de ahí viene mi inquietud de cantar ciertas cosas y decir ciertas cosas. Y no es que sea negativa, creo que también tiene que ver con la belleza, ¿no? Todos tenemos cierta visión de la belleza. Pues si todo el tiempo quieres estarte riendo y feliz todo el tiempo, pues qué bien, ¿verdad? Sí, pero también, ¿no? Hay momentos para apreciar también las cosas profundas y a veces esas cosas profundas son tristes. Pero tú tienes también, me parece, una capacidad de encontrar la belleza en la tristeza o en las cosas que son más oscuras. Porque, joder, Balas y Chocolate, por ejemplo, es como hacer una canción de fiesta totalmente, donde estás hablando de dos conceptos, ¿no? Y estás emparejándolos como algo terrible que estaba pasando la guerra del narco en ese momento. Porque sigue todavía, pues que ahora ya no se cubre tanto. Para siempre. Y que hablaras de esto y lo alinearas con el concepto de chocolate, con fiesta, con vámonos. Claro. ¿Por qué te sale esta mezcla? Pues yo creo que eso es bien indígena y aunque yo sea muy mestiza en algunas cosas, soy muy de allá en ciertas cosas que pienso son bien importantes de mostrar y de clasificar, ¿verdad? Dentro del arte que yo puedo hacer y hacer sentir a la gente. Espero que sigan buscando esa importancia, ¿no? De los símbolos y del valor tan grande que tienen las cosas que parten de México, ¿no? ¿Cómo es a nivel logístico ese primer disco? ¿Cómo se graba? ¿Cómo llegas a hacer que exista ese disco? El de Ofrenda. Sí, el primero. Pues me hice de varios cómplices y algunos son pues Paul y también que ya no está, se escapó el pobre. He escuchado estas historias miles de veces. Claro, me imagino. Y de él y también de otros músicos que nos han acompañado, ¿no? En ese momento estaba con nosotros Fernando Natarén, Gil Sánchez, diferentes músicos que siguen, algunos de ellos viniendo acá a tocar. Muy lindo. ¿Dónde lo grabasteis? Lo grabamos en San Miguel de Allende. Sí. ¿En un estudio? ¿Un home studio o algo así? ¿O un estudio de un griego americano que vivía ahí, que tenía su estudio. Y esas comunidades que hay en San Miguel de Allende que en algún aspecto no es tan bueno, no es muy turístico y ha hecho que se ha segregado mucho la comunidad mexicana de la gringa y
y europea que llega allá, ¿no? Y mexicanos que llegan. Sí, hay mucha gente extranjera afincada ahí viviendo. Sí. Es muy bonito el sitio también. Es hermoso. Hermoso. Llama muchísimo a ir a visitar y entiendo que la gente se quiera quedar, es que es muy bonito. Muy lindo, lindo lugar. Sí. Entonces, después de este primer disco, ¿tú empiezas a hacer ya conciertos o antes? ¿O cómo empieza como tu vida profesional? Creo que la vida profesional en realidad le debo tanto a Paul porque él me decía, oye, pues cantas increíble. Cuando nos conocimos no canté muy bien. Ajá. Y tomaba mucho mezcal en esa época. Okay. Entonces me dijo, es que creo que no estás cantando en tu tono, ¿no? Era como el descubrimiento mío. Ajá. Aunque yo estudié canto, pero lo estudié como tan rígido en la música clásica. Entonces, pues te comprabas tu partitura y ya lo cantabas como contralto, que era yo considerada mezzosoprano o coltanalto. Pero ya en el ámbito así popular me decía, pues vamos a buscar tu tono. Entonces nos íbamos en el piano hasta arriba, hasta abajo. Podía así como alcanzar muchos tonos, pero buscamos los tonos en donde pues se escuchaba más natural y con más belleza, ¿no? La voz. Y entonces ahí empecé a componer canciones. Yo tocaba un poco de guitarra. Y empecé a componer algunos temas para que pudiéramos tocarlos juntos. Pero eso creo que ayudó a que entendiera cómo cantar diario. Había un sitio acá en El Sol y la Luna que tiene pizzas y cervezas. ¿Sigue existiendo o no? Sigue existiendo. Okay. Siguen teniendo música también. Y que era tocar diario ahí. En época de turismo acá hay la posibilidad de hacerlo. Así que eso ayudó mucho, como 2 años de cantar diario acá en Oaxaca. Y después nos fuimos a la Ciudad de México y empecé a cantar en un lugar que se llama El Hábito, que ahora es un lugar que se llama no recuerdo, pero las dueñas eran Jesusa Rodríguez, que es una gran comediante política, de sátira política, y Liliana Felipe, en Coyoacán. Ok. Y ahí empezaste como... O sea, ahí es donde tú encuentras que ahí nace tu oficio como cantante, el ir viendo esto. Sí, yo diría que ya llegando allá ya tenía más establecida la idea del repertorio y las cosas que me gustaba cantar. Y me consideraba más como una cantante que quería cantar a un público que fuera cercano, yo creo, ¿no? Como que la visión de la fama y de eso quedaba como muy, como no, yo creo que no lo entendía, ¿no? Lo veía como algo tan ajeno a mí, algo tan ajeno. Y yo creo, y en parte las canciones que yo he escogido también y que he compuesto, pues son como pequeños documentitos, ¿no? Todavía no sé, pero hemos tenido pues éxito en algunos temas y pues el artista cantante, músico, dependemos tanto de radio, ¿no? Y todo este universo de payolas que son cosas con las que bailas de pronto, ¿no? Cuando te va bien, pero si no, pues te haces a hacer esto, ¿no? Trabajar en foros donde estás cercano al público. Y ya, es como esa parte efímera de la música que yo respeto y admiro mucho. Que es el directo sin grabación, sin que exista así. Además que yo también, yo estoy salvando mucho las distancias, pero también soy cantante. Estoy sacando ahora el primer disco en brevedad. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Gracias. Y lo que veo un poco también es cuando te mueves en un ambiente musical, hay gente que es extremadamente talentosa, pero nunca llega a este éxito dibujado de lo que debe de ser el éxito de un músico, que es estar con esta trayectoria, con estos discos, con tal.
Pero muchas veces es que yo me encuentro gente que me ha dicho, es que yo no quiero eso. Ajá, exacto. Yo soy como un zapatero, pero que toca este instrumento. Y depende qué consideras el éxito, claro. ¿no? Si es el éxito estar todo el tiempo haciendo entrevistas y montándote al avión y teniendo pues poco contacto con lo cercano, con el público, eso es pesado, ¿no? Es pesado. ¿Y cómo llevas tú esta parte también de...? Porque siempre me gusta preguntarlo a otros cantantes y otras cantantes, de ser tu instrumento. O sea, de que tienes un instrumento que es el que manejas, que está hecho de carne y de vísceras y de emociones y de problemas y cómo llevar esta cosa que eres tú a que suene de una manera concreta, o sea, este conflicto interno. Sí, eso es muy curioso en los cantantes porque nadie nos respeta, siento yo. Puede ser, ¿no? Nadie te respeta, así que tú te haces bolas a ver cómo le haces, pero llegas acá y cantas bien, ¿eh? Claro. Y entonada, te quiero y así, ¿no? Con proyección y todo. Y pues sí, tienes que encontrar tus rituales para poder llegar de punto A a punto B. Por ejemplo, yo en la mañana me la pasé haciendo un poco de ejercicio y también haciendo ejercicios de respiración profundo y yéndome a lugares que a veces, que hay gente que lo consiga con yoga o con meditación o con simplemente una caminata o ir al monte, si lo puedes hacer en la ciudad. Pero encontrar tu centro, ¿no? Con la respiración, porque dependemos tanto de la respiración para poder emanar un sonido que utilice el aire, el diafragma y todo. Pero ese sonido no hubiera sonado así a las 9 de la mañana cuando yo estaba llevando a los niños a la escuela y así, ¿no? No hubiera sonado como suena ahora. Entonces, encontrar tu centro y la necesidad que tienes de preparar para eso. Hubo un momento que yo me montaba en el escenario antes, así en ese espacio pequeño de 5 minutos antes de que te metes al escenario para empezar el show o el concierto. Y de pronto alguien dice, oye, una selfie, ¿no? Y eso es como, sí, es como un espacio que es muy sagrado para mí. Es muy sagrado porque es esa respiración con tu ser, con todo lo que tienes que entregar al público. No es por diva, no es porque, ay, no me vayan a tocar o no. Que se me va la energía, ¿no? Que hay gente que lo dice así, lo explica así. No, es porque que hay algo bien sagrado entre tu entrega y el mundo que vas a conectar, ¿no? Totalmente. Y sí te cortan, ¿eh? El duende, como dicen ustedes, sí te lo... Y no sé qué pasa, pero se rompe una cuerda de la guitarra, se cae algo en lo que estás montado todo el escenario y así, ¿no? Pasan cosas misteriosas. ¿Te ha pasado así alguna gorda? Me ha pasado cosas muy extrañas, así. Bueno, también la luna es muy fuerte. Cuando hay luna llena y tenemos conciertos, siempre pasan cosas extrañas. Se revienta un cable, tenemos que estar más atentos, ¿no? Pero sí creo los cuidados del cantante son especiales y no somos muy respetados porque como somos el foco de atención, entonces creo que hay una confusión ahí de ego y de arte, ¿no? Porque es un arte, crear, pensar, comunicar, expresarlo en tonos, en tu respiración, en tu existir. Pero sí, pero creo que hace falta luchar ahí para que se comprenda un poco más qué significa ser un cantante. Pero por eso también, cuando tienes un recorrido y lo que se espera de ti es que va a ser algo que va a salir bien, que va a estar tal, esto creo que pasa con una cosa que me parece que es una carta de Michael Jordan o una conversación de Michael Jordan a los estudiantes de su universidad, algo así. Sí.
que el tipo decía, o sea, os pido perdón si en algún momento os he hecho pensar que esto es fácil. Lo que pasa es que tú cuando ves un partido solo estás viendo cómo yo estoy tirando a canasta y la meto. Lo que no estás viendo son las horas de tirar desde el mismo lugar, fallar 30.000 veces hasta que puedo meter todo el rato desde ese sitio, o las horas de correr para no cansarme, o las horas de tal. Cuando haces un acto que queda como algo orgánico, porque estás en sintonía con tu banda, con tu público, estás bien con tu voz, estás como que has trabajado para que eso pueda ser algo que tú repliques, parece fácil. Parece fácil. Entonces parece que no te cuesta esfuerzo, con lo cual parece que no es tan importante. Puede ser. Me parece. Sí. Que puede haber esta... Creo que sí. Bueno, eso quiere decir que lo haces bien. Están todos equivocados. Y luego, ¿qué es el público para ti? Esta masa que a la vez son personas individuales, pero a la vez se comportan como algo conjunto. Es siempre la oportunidad de convencerlos de una visión. Uh-huh. Siempre es esa oportunidad y es una. O sea, por eso hay que prepararse bien para estar, porque muchas veces te escucha gente que nunca te oyó. Y creo que ese es el público que yo más amo. Uh-huh. Que están así como, ¿quién es esta? ¿No? Y luego al final del concierto se quedan así. Oh, yo digo, con eso digo, ya me puedo morir. Conversos. Siempre lo siento, siempre lo siento así de profundo. Digo, ya, ¿no? Todo este trabajo para convertir a ese que estaba ahí, que era incrédulo. Uh-huh. ¿No? Supongo que eso pasa en todos, ¿no? ¿No? Los músicos, las músicas, la oportunidad está ahí. Pero es cómo la tomas y cómo lo sientes desde lo profundo del alma. Y a nivel de estar delante de esta gente, es que yo veo también en los conciertos que es una especie de cosa, incluso para las sociedades más occidentales, se ha quedado esta parte tribal que tenemos de aquí hay alguien que está generando unas sensaciones para toda esta gente. Sí. Y todo el mundo está como absolutamente pendiente de qué está pasando ahí arriba. Exacto. Y eso va a cambiar como yo me siento en este momento y lo recordaré y generará como... Sí, claro, sí. Hay algo ahí que no sé muy bien cómo describirlo. No sé si es esto cuestión de la consciencia colectiva, de qué narices es que nos mueve tanto. Así es. Una persona diciéndonos cosas que muchas veces ya sabemos, pero de una manera muy concreta. Sí. Claro, y depende de tu entrega y de tu pasión y de tu groove y de tu sentir para conectar. Y claro, por eso están personas que son muy populares porque conectan con miles y millones y otros que lo hacemos de una manera distinta y quizás son menos las personas que se identifican con ciertas maneras de decirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, no sé, eso es curioso. Creo que en un momento yo quería más y más, ¿no? Okay. O sea, crecía más el público y decía, ¡ay, qué bueno! Y creció más y creció. Y creo que en algún momento, y esto fue hace ya mucho tiempo, dije, porque empezaba a ver la presión para estar en forma y la entrevista y vamos al viaje y así, ¿no? Como te lo decía, porque yo lo viví así. Creo que dije, no estoy segura si quiero esto. Creo que no. Prefiero tener mi tiempo, ser feliz y tener mis momentos también, ¿no? Bajones, pero no volverme una persona como esa, que está bien tensa, de malas, cuidada todo el tiempo por todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es un balance, ¿no? Porque claro, tienes un equipo de gente que te apoya, que te ayuda, pero no caer en que ya te están limpiando los zapatos y ese tipo de cosas que creo que ahí hay algo enfermo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? ¿No? Preguntarte a ti misma, ¿qué hago y por qué lo hago?
Pues que el halago es muy difícil de silenciar. O sea, yo creo que además debe ser muy gradual, que poco a poco ese equipo va creciendo y de repente va pasando esto y de repente tú vas dando por sentado un montón de acciones que parece que son una necesidad, pero al final es una comodidad que estás asumiendo porque alguien lo está haciendo. Sí. Entonces me imagino que también tiene que ser difícil luchar contra tu propio ego cuando te lo están regando todo el rato. Claro. ¿Tú has tenido problemas de esto tú misma contigo de decir, joder, de no reconocerte por el éxito que has tenido, la forma en la que haya crecido? Pues nunca de no reconocerme, pero sí darme cuenta de pronto que hay algo ahí en el equipo que está muy alejado a mí, ¿no? A mi esencia. Y pues ahí, hasta ahí. Ya. Hasta ahí ya. Ahí nos vemos. Creo que no quiero eso. ¿Te ha abandonado la música alguna vez? Creo que más bien yo la he abandonado a ella. A veces porque me interesan muchas cosas que no son la música. Y como dice mi compadre, la música es muy celosa. Es muy celosa, comadre. Porque luego te la vuelves cobra, ¿no? Sí. Te la cobra, ¿no? Porque dejas de cantar un tiempo o abusas del mezcal o, ¿no? O hablas mucho y te la cobra. Está ahí siempre pendiente a ver de qué pasa. Sí, porque y yo no puedo, honestamente, yo soy más multifacética. Soy más, me gusta mucho. Ayer me la pasé con los hijos en el rancho con mi mamá. Ella tiene un ranchito y pues estamos ahí entre los árboles con los pollos, las gallinas. Y yo necesito eso y necesito a veces irme a un pueblo y despejarme, a platicar con la gente, ¿no? Estar como en la parte social. Esa parte es muy importante para mí y abandono el canto. Bueno, sí, hay días, ¿no? Ajá. O sea, es un día, 2 días, ¿no? ¿Cuántos son máximo? Pero ¿cuántos son máximos sin cantar que has estado desde que te dedicas a He tenido mis mesecillos, sí. Cuando en pandemia, sí, seguro. Y bueno, claro. Sí. Porque también me imagino que se te van las ganas de todo en esos momentos. Sí, ¿no? Es que ya está. Sí, claro. Oye, una vez que perdiste la voz, sí, una vez. Sí, perdí la voz. ¿Qué pasó ahí? Pues cantaba como al 30% todos los conciertos y llegó el grado en el que decía, no, me tardaba como 4 horas en vocalizando, 4 horas para poder cantar un show. Y entonces fui a ver a un coach en México que me habían recomendado y me dijo, pues, ¿sabes qué? Me checó la voz, hicimos todos los ejercicios, arriba al piano, abajo. Tú no tienes un problema técnico. Esto, tú que eres de Oaxaca, ve a buscar a una curandera, porque lo que traes es acá. No, yo me sorprendí mucho, sí. O sea, además que le diga eso a alguien que no pertenece alguien a ese que ni entorno, siquiera claro. es, exacto. Ajá. Y pues sí, me vine a buscar a Doña Queta aquí. Y también fui al Istmo. En el Istmo me curaron de tristeza. Me dijeron que es que estás muy triste, ña. Dicen, ¿no? Vamos a darte una curación. Y me hicieron un baño de agua de rosas. Ah, por eso una canción tuya se llama... El agua de rosas, sí. Ajá. Sí, un baño de rosa blanca, rosa roja, rosa color de rosa. Y me hicieron mis limpias con albácar, con romero, con otras plantas endémicas también de Oaxaca, con huele de noche, con este árbol que está aquí, el pirul, Ajá, que es endémico de Perú, pero vino a México y se utiliza mucho para las limpias. Y se envuelven las rosas en un papel periódico de lo que te han hecho la limpieza y se pone en el río para que, bueno, no contaminar el río, ¿verdad? Pero el periódico siquiera es un poco menos ¿Y qué para que se lleve la tristeza. Estaba, pues sí, sabía que algo me pesaba, pero no sabía exactamente. Quería tener un bebé. Estaba como, creo que tenía 30 y tantos, 37, 36, por ahí. Empecé a tener la inquietud de, ¿no? Tener un bebé y así. Y entonces después con Doña Queta aquí me hizo baños de temazcal y lloré.
y hice temazcal con mi marido, con mi mamá, con diferentes familiares. Y pues después de eso, no mágicamente, pero poco a poco, con el trabajo también técnico, empezó a volver la voz hasta ya volverse normal de nuevo. Es que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que es un instrumento también emocional. Tú puedes tener un montón de cosas que te están pasando y que no estás procesando y que la voz te lo refleja. Así es. Y te dice, hey, no, hoy Así no es. estás. Así es. Ya, pero tengo que cantar hoy. Bueno, buena suerte. Ni modo. Es jodido eso. Sí, no, está terrible, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cómo ves lo que llaman aquí la medicina tradicional y ancestral, que desde el punto de vista occidental se suele ridiculizar muchas veces porque no entra dentro de lo que se puede o de lo que podemos percibir a través del método científico, etc. Pero luego hablas con mucha gente que su experiencia individual sobre ciertas cosas en ciertos momentos con esto es en plan de wow, o sea, esto tiene una efectividad también. Entonces, hablamos aquí de efecto placebo, hablamos de que hay cosas que no vamos a entender nunca, excepto ciertas personas. ¿Ante qué estamos aquí? Sí, un poco de eso, yo creo, un poco de lo que no entendemos, como dice Jodorowsky, ¿no? Que hay cosas que son inexplicables porque la fuerza de nuestra mente es impresionante y de nuestro espíritu. Pero, y eso yo creo que no, ni necesitamos explicarlo científicamente, porque todos yo creo que nos damos cuenta de que hay muchas cosas que permanecen sin saber exactamente cómo funcionan, ¿no? Algún día sí lo sabremos, seguramente. Pero creo que también hay elementos que sí son físicos, que son esto de llorar, ¿no? Descansar. Fíjate que mi madre siempre me prohibió llorar, porque me decía que la gente que llora es débil. Uy, pero eso ya lo Entonces era algo que yo cargaba siempre. Entonces siempre cuando había algo emotivo, pues yo no podía llorar. Ya en la adultez ahora lloro en cualquier momento y a mis hijos, claro, llora, chilla, grita, ¿no? Hay que sentir lo que uno está sintiendo, melancolía, tristeza, hay que dejarlo, enojo, rabia. Y creo que no se nos permite al hombre, varón, yo sé que no se le permite sentir rabia, sentir enojo, sentir odio. Claro, siéntelo, tienes que sentirlo y luego corregir y saber cómo poder lidiar con esa emoción. Claro, no salir a odiar a todo el mundo, sino corregirlo y saber cómo encaminarlo para que pueda coexistir contigo, ¿no? Es parte de ti. Pues un poco lo que hablábamos antes de lo negativo, no empieza en plan de no, pero lo negativo, primero entiéndelo, o sea, y reconócelo en ti, está bien. Exacto. Y luego ya está bien, sí, no queremos lo negativo todo el rato, pero claro, asumirlo para que pase, entenderlo, asumirlo y dejarlo marchar es como lo más sano que hay. Sí, claro. No lo hacemos. No lo hacemos. Nadie, ¿no? Aún estamos con eso, ¿no? Todavía. Sí, todavía estamos. Yo lo veo en la educación de los varones. Me da pendiente porque no veo cambios, ¿eh? No veo muchos cambios. ¿Tú hablas en general? En general. ¿A dónde vas? Sí, a dónde voy, ¿no? En Estados Unidos también. O sea, a veces creemos que en Estados Unidos están muy liberales y muy abiertos y no, está igual, un machismo ahí terrible. Y esto de contener, no te puedes enojar, no puedes ser violento. O sea, sí, no puedes ser violento, pero aprende a lidiar con esa emoción. Con tu violencia. Porque si no, cuando crezcas, todo un rollo. Sí. Te quiero hablar de un proyecto que, ahora que hablamos de lo de Agua de Rosas, que es este disco que hiciste junto con Niña Pastori y junto con Soledad, que se llama Raíz. Raíz. Sí. Y saber un poco por qué salió, o sea, cómo sale esta colaboración en este disco, porque me parece una mezcla bastante interesante, como un folclore de diferentes partes, ¿no? Unido. Pues yo creo en parte fue una inquietud de nosotras que nos admiramos, nos respetamos, nos queremos, tenemos mucho que ver también musicalmente y los países, pero también de la disquera. De decir, bueno, vamos a reunir a estas cantadoras, compositoras y a ver qué pasa, ¿no? Y fue un esfuerzo muy grande de todos, en especial yo creo también de
de Niña Pastori fue bien difícil porque no podíamos como accesar toda la producción de la gente que viaja con ella. Nunca pudimos hacer algo en vivo que hubiera estado increíble, ¿no? Hicimos en vivo, pero como limitado, ¿no? Con pocos instrumentos y acompañantes. Pero hubiera estado lindo hacerlo así. Pero nadie estaba como dispuesta a dejar su comodidad de girar en su banda grande. Entonces, pues ya, no se hizo. Bueno, pero fue un trabajo de co-creación que siempre me parece que es algo interesante, ¿no? Ver cómo trabaja otra persona, compartir ideas, compartir... Definitivo, compartir, aprender del canto, cada una con sus composiciones también y cada una aportando al tema que hicimos. Busco de dónde vengo, que me perdí, ¿no? Cada quien escribiendo sus versos sobre esto de la identidad, que fue muy interesante lo similares que somos en nuestra búsqueda, en nuestro expresar lo que queremos sobre la importancia de la tradición. Y al mismo tiempo estamos todas viviendo en los lugares de nuestra raíz, ¿no? Que también es un reto. Las tres hablábamos de eso, que es difícil, y las tres con los hijos y la familia, el marido. Claro, y además también cuando tú partes de la tradición, pero intentas aportar alguna novedad a la tradición, siempre vas a encontrar voces que te van a decir que eso no. Que la tradición, siempre la tradición. Sí. Sí, por eso es muy lindo lo que hace Rosalía, porque a mí me gusta mucho, porque es muy moderno y también es muy, muy de la raíz, ¿no? Al escuchar a alguien así cantar tan profundo y también con letras tan exageradas, ¿no? Sobre la tradición, me encanta. Me encanta. Y otro proyecto que tienes sobre la tradición es este documental que hiciste del son del chile frito. El son del chile frito, sí. ¿Cómo te embarcas en esto, en ponerte de cara, darle cara a un documental? Y me imagino que también la parte de producción estabas ahí metida. Claro, sí, claro. Bueno, ese lo produjo Camilo Lara, que es un productor que hace también estas fusiones de música. Sí, hemos estado con él y de hecho me dijo que te mandara saludos, así que saludos gracias. de Camilo. Sí, lindo el Camilo. Y pues nos fuimos a Juchitán, que es el sur de Oaxaca, que está sobre la costa, y sobre este mundo mágico que son las mujeres de esa región, la mujer zapoteca del Istmo, y además la banda con la que colaboramos ahí fue bien lindo, muy interesante, y hablar del Chile, por supuesto, fue toda una experiencia porque hicimos esta canción al Chile y eso lo seguimos cantando y nos sigue alegrando mucho, ¿no? Y creo que tuvimos la buena experiencia de explorar un poco años después este sitio al que yo había ido al principio de la carrera, ¿no? Y ver que ahí siguen haciendo en los festivales y la música, como siempre, está muy viva en ese sitio. ¿Tú sigues con una curiosidad antropológica que vas usando de vez en cuando? ¿O esta parte ya un poco quedó más apartada? Pues he estado escribiendo, pero creo que tiene más que ver con el arte que con... Tiene un poco que ver con la antropología, porque, bueno, la antropología es un arte también, en realidad. No es tanto ciencia y eso, si lo hiciéramos más en general así, creo que resolveríamos muchos problemas, ¿no? Del mundo, de ser muy rígidos en cómo abordamos las cosas, ¿no? El arte nos ayuda mucho. De hecho, antes de terminar, para terminar de alguna manera, te quería preguntar sobre si una civilización descubre sobre la nuestra dentro de 2000 años, ¿qué crees tú que sería lo idóneo que encontraran a nivel artístico para hacerse una idea? Uy, pues yo creo que está por verse si hacemos cosas más positivas para la madre tierra, ¿no? Pero creo que sí, creo que tenemos mucho arte que
expresar y que permanece. Digo, si tú miras los libros de artistas que hacían cosas hace 2000 años, pues sí, te quedas con una visión de lo que pasaba, ¿no? En el pasado. Y yo creo que también a futuro, yo creo que el arte nos llevará a un lugar más de la expresión de nuestra esencia, ¿no? Si viviéramos más eso. Yo creo que hay que mirarlo como una parte más importante de nuestra vida y de la educación. Y es posible hacer esos cambios, ¿no? Pero sí, creo que la expresión del alma, de lo verdadero, es lo que sobrevive. Pues, y es lo que verán. Esperemos y que ojalá que se encuentren en esta entrevista cuando lleguen los Esperemos antropólogos que sí. dentro de 2000 años y que digan, ese escarabajo. Es lo que ellos decían. Ese saltamontes tiene el nombre por esta mujer. Que también me he investigado eso. Exacto. Hay un saltamontes que se llama Lila. Así es, sí. Daunsina o algo así. Dauncia. ¿No? Sí. Lila Dauncia. Pero bueno, dejamos aquí esta charla. Muchísimas gracias por cedernos el espacio y tu tiempo y haber venido aquí. Un gusto. Y nada, ayúdame y le decimos adiós a la gente que nos está viendo aquí todo este rato. Gracias por escucharnos, gente. Gracias. Y por favor, escuchad la música de Lila. Siempre maravilloso. Adiós.